Existe un legado dentro de ti, una herencia que no elegiste y de la que no puedes escapar. No es parte de tu ADN ni de tus recuerdos, pero corre por tus venas en este preciso instante. Un pasajero silencioso que abordó tu cuerpo a través del agua que bebes, la comida que comes e incluso el aire que respiras. Es la firma química de nuestro tiempo, una marca indeleble dejada por un siglo de progreso ciego. Y su historia comienza no en un campo de batalla, sino en la aparente inocencia de un laboratorio donde la humanidad creyó haber conquistado la materia. Hoy vamos a desenterrar la historia de un veneno perfecto, un fantasma molecular que acecha en la sangre de casi cada ser humano del planeta. Una creación tan brillante como aterradora que nos obligará a preguntarnos cuánto estamos dispuestos a sacrificar en nombre de la conveniencia. Se les conoce por un acrónimo casi anónimo, PFAS, sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas. Pero los científicos que descubrieron su terrible secreto les dieron un nombre más visceral y preciso: los químicos eternos. La razón es escalofriantemente simple. El enlace químico que une sus átomos de carbono y flúor es uno de los más fuertes jamás creados por el hombre. Una conexión tan robusta que la naturaleza no tiene herramientas para romperla. No se biodegradan, no se disuelven en el olvido. Una vez creados, están aquí para siempre, acumulándose silenciosamente en el suelo, en los océanos y finalmente en nosotros. Su origen se remonta a la era dorada de la química del siglo XX, un tiempo de optimismo desbordado donde todo parecía posible. En los laboratorios de gigantes corporativos como DuPont y 3M, los científicos buscaban la molécula perfecta, una sustancia capaz de repeler el agua, el aceite y resistir temperaturas infernales. Y la encontraron. Nació así una familia de miles de compuestos que prometían una vida más fácil y limpia. El sueño de la modernidad hecho realidad. De repente, el teflón cubría nuestras sartenes, garantizando que nada se pegara. El Scotchgard hacía nuestros muebles y alfombras inmunes a las manchas. Chaquetas impermeables nos protegían de la lluvia. Las cajas de pizza evitaban las manchas de grasa y las espumas contra incendios podían apagar los fuegos más violentos en segundos, salvando vidas en aeropuertos y bases militares. Parecía magia, una victoria absoluta de la ingeniería humana sobre los inconvenientes del mundo físico. Estas sustancias se convirtieron en la sangre invisible de la industria global, un ingrediente secreto en incontables productos que definieron nuestra forma de vivir. Pero detrás de cada milagro se escondía un pacto oscuro. Para producir estos químicos eternos se construyeron fábricas colosales, catedrales de metal y concreto que se alzaban en las orillas de los ríos, prometiendo empleos y prosperidad a las comunidades cercanas. Desde sus entrañas, día y noche, columnas de humo teñían el cielo mientras tuberías ocultas vomitaban un cóctel de residuos directamente en el agua. Este desecho no era como cualquier otro contaminante. Estaba cargado con PFAS, el veneno que no muere. El agua de los ríos, antes cristalina, comenzó a llevar esta carga tóxica río abajo, infiltrándose en los acuíferos subterráneos, las fuentes de agua potable de pueblos enteros. El ganado que bebía de arroyos contaminados comenzó a enfermar misteriosamente. Los granjeros veían a sus animales nacer con deformidades extrañas, y los peces del río flotaban con el vientre hacia arriba, víctimas de un enemigo que no podían ver. Para la gente de estas comunidades industriales, la fábrica era el corazón de su economía, una fuente de orgullo y sustento. Confiaban en la palabra de la empresa, que aseguraba que sus operaciones eran seguras y que los químicos liberados eran inofensivos. Creían que el progreso tenía un costo visible,
el humo en el aire, pero nunca imaginaron el costo invisible que estaban pagando con cada vaso de agua. La contaminación se había vuelto parte de ellos, colonizando sus cuerpos sin su consentimiento. Se podría pensar que fue un trágico accidente, el resultado de una ignorancia científica en una época menos regulada, el precio inevitable del avance tecnológico. Pero la verdad, desenterrada décadas después a través de litigios y documentos filtrados, era infinitamente más siniestra. Las propias compañías que fabricaban estos químicos sabían de su peligro desde el principio. Memorandos internos de los años 60 y 70 revelan que sus propios científicos habían realizado estudios en animales que demostraban cómo los PFAS se acumulaban en la sangre y causaban daño a órganos vitales como el hígado y el sistema inmune. Sabían que sus trabajadores de las fábricas presentaban niveles alarmantemente altos de estos químicos en su organismo, y que algunos desarrollaban enfermedades inexplicables. Sabían que el veneno se estaba filtrando al medio ambiente y que, debido a su naturaleza indestructible, el problema solo crecería con el tiempo. Pero esta información fue deliberadamente ocultada al público y a las agencias reguladoras. La conveniencia del teflón y el poder del Scotch Guard eran demasiado rentables para ser detenidos por la verdad. La decisión fue clara. Las ganancias importaban más que la salud humana. Y así, la fábrica del veneno eterno continuó su producción durante décadas, bombeando su legado tóxico al mundo, mientras aseguraba al público que todo estaba bajo control. Lo que comenzó en un puñado de sitios industriales en Estados Unidos y Europa ya no era un problema local. Los químicos eternos habían emprendido un viaje global. A través del ciclo del agua, viajaron con las nubes y cayeron como lluvia en los rincones más remotos del planeta. Fueron transportados por las corrientes oceánicas, llegando a las aguas heladas del Ártico, donde comenzaron a acumularse en los tejidos de los osos polares y las focas. Se asentaron en el suelo agrícola, siendo absorbidos por los cultivos que luego llegarían a nuestra mesa. Cada producto que contenía PFAS, al ser desechado, se convertía en una nueva fuente de contaminación, liberando lentamente su carga tompréxico en los vertederos, filtrándose hacia las aguas subterráneas y perpetuando el ciclo. Se convirtieron en un componente fundamental del polvo doméstico que inhalamos y se encontraron en la leche materna, pasando de una generación a la siguiente. La promesa de una vida más fácil se había transformado en una sentencia de contaminación perpetua. El legado de estas fábricas no es solo el humo que manchó el cielo o el veneno que ahogó los ríos. Es una herencia biológica que ahora todos compartimos. Estudios científicos alrededor del mundo confirman la misma e inquietante verdad. Más del 98% de la población humana tiene niveles detectables de PFAS en la sangre. No importa si vives en una metrópolis bulliciosa o en una aldea aislada, el químico eterno te ha encontrado. Es el resultado de un sistema que priorizó la comodidad a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo. Un sistema que permitió a las corporaciones operar con un secreto mortal durante medio siglo. Las consecuencias para la salud, que antes eran susurros en los pasillos de las empresas, ahora son un grito de alarma en la comunidad médica. La exposición a los PFAS se ha relacionado con una lista aterradora de dolencias: cáncer de riñón y testicular, enfermedades de la tiroides, colitis ulcerosa, colesterol alto, hipertensión durante el embarazo y una reducción en la eficacia de las vacunas en los niños, ya que pueden suprimir la respuesta del sistema inmunitario. Este veneno no te mata de la noche a la mañana. Es un saboteador silencioso que trabaja lentamente, desregulando los sistemas más delicados de nuestro cuerpo, aumentando el riesgo de enfermedades que pueden tardar años o décadas
en manifestarse. El verdadero punto de quiebre en esta historia, el momento en que la escala del desastre se vuelve incomprensible, es la realización de su permanencia. No hay un interruptor de apagado. No podemos simplemente dejar de producirlos y esperar a que desaparezcan. Las toneladas de PFAS que ya hemos liberado en el planeta permanecerán aquí por un tiempo geológico, mucho más allá de la vida de nuestros hijos, nuestros nietos y las civilizaciones que vendrán después. Hemos contaminado nuestro hogar con un material que sobrevive a casi todo, un error químico que no se puede borrar. Las batallas legales han comenzado, y algunas comunidades han ganado compensaciones multimillonarias contra los gigantes químicos, obligándolos a financiar sistemas de filtración de agua y estudios de salud. Pero estas son victorias pírricas en una guerra que ya hemos perdido a nivel global. ¿Cómo se limpia un océano? ¿Cómo se descontamina el suelo de un continente entero? ¿Y cómo se extrae un químico eterno de la sangre de 8.000 millones de personas? La fábrica del veneno eterno puede que haya reducido su producción en algunos países bajo presión regulatoria, pero no ha cerrado. La industria química, en un juego perverso de sustitución, ha reemplazado los compuestos de PFAS más antiguos y estudiados por versiones más nuevas y de cadena corta, afirmando que son más seguras. Sin embargo, la evidencia emergente sugiere que estos nuevos químicos son igualmente persistentes y potencialmente igual de tóxicos. El modelo de negocio no ha cambiado, solo se ha adaptado para eludir la regulación. Seguimos rodeados de productos que contienen estas sustancias, perpetuando el ciclo de exposición y contaminación con cada compra que hacemos, a menudo sin saberlo. El escándalo de los PFAS no es una historia del pasado. Es una crisis que se desarrolla en tiempo real dentro de nuestros propios cuerpos. Hemos aceptado un mundo de conveniencia sin leer la letra pequeña, y ahora estamos pagando el precio con nuestra biología. Las chimeneas de la fábrica siguen humeando, simbólica y literalmente, recordándonos que el veneno eterno no es solo un legado, sino una amenaza activa. La pregunta que queda suspendida en el aire, tan invisible y penetrante como los propios químicos, ya no es si estamos contaminados, sino qué haremos con esta verdad ineludible. Hemos envenenado el futuro de forma irreversible. La respuesta a esa pregunta no se encuentra en un laboratorio de alta tecnología ni en las salas de juntas de una corporación, sino en las historias de aquellos que se pararon en la primera línea de esta guerra invisible. Los canarios en una mina de carbón que abarcaba el mundo entero. Para entender la verdadera escala de esta traición, debemos viajar en el tiempo y el espacio a un pequeño pueblo enclavado en los valles de los Apalaches, un lugar llamado Parkersburg, Virginia Occidental. Aquí, a orillas del imponente río Ohio, la gigantesca planta Washington Works de DuPont no era solo una fábrica. Era el sol alrededor del cual orbitaba toda la comunidad, una fuente de empleos estables, de orgullo cívico y de una identidad que se transmitía de padres a hijos. La silueta de sus chimeneas contra el amanecer era el símbolo de la promesa americana, la prueba de que el trabajo duro y la lealtad a la compañía aseguraban un buen futuro. Pero bajo esa superficie de prosperidad, una corriente oscura se movía, envenenando la tierra y a su gente gota a gota. La historia de cómo esta oscuridad salió a la luz comienza con un hombre, un granjero llamado Wilbur Tennant, cuya voz ronca y su terquedad inquebrantable se convertirían en el catalizador de una de las batallas legales medioambientales más grandes de la historia. Tennant no era un activista, era un hombre de la tierra, cuya familia había trabajado ese mismo pedazo de suelo durante generaciones.
Pero a finales de los años 90, su paraíso rural comenzó a transformarse en un paisaje de pesadilla. Sus vacas, su orgullo y sustento empezaron a morir de formas horribles. Desarrollaban tumores masivos, sus dientes se volvían negros y quebradizos, sus órganos internos se hinchaban hasta proporciones grotescas y caminaban desorientadas, con los ojos vidriosos, antes de colapsar en el campo. Wilbur, desesperado, filmó todo con su videocámara, creando un archivo macabro de la agonía de su rebaño. Mientras el arroyo que atravesaba su propiedad, donde sus vacas bebían, burbujeaba con una espuma blanca y antinatural. Sabía, con la certeza instintiva de quien conoce su tierra, que algo provenía de la propiedad vecina. Un vertedero propiedad de DuPont. Pero cuando intentó buscar ayuda, los veterinarios locales, los políticos y los abogados de la ciudad, muchos de ellos con lazos directos o indirectos con la compañía, le dieron la espalda, tachándolo de loco, de ignorante, de un simple granjero buscando a quien culpar por su mala gestión. Fue entonces cuando su búsqueda desesperada de justicia lo llevó, casi por accidente, a la oficina de Robert Bilott, un abogado de Cincinnati. Y aquí es donde la historia da un giro irónico y crucial. Bilott no era un abogado medioambientalista. Todo lo contrario, era un socio en un prestigioso bufete de abogados que se especializaba en defender a grandes corporaciones químicas. Su trabajo consistía en ayudar a empresas como DuPont a navegar las regulaciones ambientales, no a demandarlas. Pero había una conexión personal. La abuela de Bilott vivía en Parkersburg y conocía a la familia Tennant. Con renuencia y quizás por un sentido de deber familiar, aceptó recibir al granjero. Cuando Wilbur Tennant descargó una pila de cajas llenas de cintas de video, fotografías y documentos desordenados en el pulcro despacho de Bilott, el abogado corporativo vio el caos, pero también sintió la desesperación genuina de un hombre que lo había perdido todo. Aceptó investigar el caso, pensando que sería una disputa local sencilla sobre un vertedero. No podía imaginar que acababa de abrir una caja de Pandora que consumiría las siguientes 2 décadas de su vida y expondría un secreto tóxico de alcance global. El primer movimiento de DuPont fue predecible: negarlo todo y ahogar a Bilott en burocracia. En respuesta a sus solicitudes de documentos, la compañía envió cientos de cajas, miles y miles de páginas de informes internos, estudios químicos y correspondencia que abarcaban 50 años de historia de la planta. Era una táctica clásica: esconder una aguja en un pajar de proporciones monumentales, esperando que el abogado se rindiera o se quedara sin recursos. Pero subestimaron la meticulosidad de Robert Bilott. Durante meses se encerró en una habitación rodeado de montañas de papel, revisando cada página, cada nota al margen, cada informe técnico, buscando una pista que explicara por qué las vacas de Wilbur Tennant estaban muriendo. Y entonces, en medio de ese mar de jerga científica, encontró una carta que mencionaba una sustancia de la que nunca había oído hablar: PFOA, también conocida como C8. No era un químico regulado. Ni siquiera estaba en las listas de toxinas conocidas de la Agencia de Protección Ambiental. Era un fantasma químico. A medida que tiraba de ese hilo, el velo de la ignorancia comenzó a rasgarse para revelar una conspiración de silencio que helaba la sangre. Bilott descubrió que el PFOA era un surfactante esencial utilizado en la fabricación de teflón, el producto estrella de DuPont. Descubrió que la compañía no solo había estado arrojando toneladas de este químico en el río Ohio y en el vertedero junto a la granja de Tennant, sino que lo habían estado estudiando en secreto durante décadas. Encontró estudios internos de los años 60 que mostraban que el PFOA causaba daño hepático en ratas y perros.
encontró informes de los años 80 que confirmaban que el químico se acumulaba en la sangre de los trabajadores de la fábrica de Parkersburg y que provocaba tumores en animales de laboratorio. Incluso descubrió un estudio de 1981 en el que DuPont encontró PFOA en la sangre del cordón umbilical de bebés nacidos de empleadas de la planta. Y de 7 nacimientos, 2 de los bebés tenían graves defectos oculares. Sabían que era tóxico. Sabían que se bioacumulaba. Sabían que estaba llegando a la gente. Y no dijeron nada. La verdad era mucho peor que un simple vertedero con fugas. DuPont había estado contaminando deliberadamente el suministro de agua potable no solo de la granja de Tennant, sino de toda la región, afectando a más de 70,000 personas. El químico eterno que fluía por el arroyo de Wilbur era el mismo que salía de los grifos en las cocinas y baños de Parkersburg y las comunidades circundantes. Los niños bebían en las fuentes de agua de sus escuelas. Las familias cocinaban su cena. Y con cada sorbo estaban ingiriendo una dosis de un veneno que su cuerpo nunca podría eliminar. Bilot se dio cuenta de que no estaba luchando por un rebaño de ganado muerto. Estaba luchando por una ciudad entera que había sido utilizada como un laboratorio humano sin su conocimiento ni consentimiento. La lealtad que la gente de Parkersburg sentía por DuPont había sido respondida con un veneno silencioso. Pero mientras más profundo cavaba, más aterradora se volvía la realidad. Al principio la narrativa parecía confinada a un desastre industrial localizado. Los residuos de una fábrica habían envenenado el agua local. Era una historia trágica, pero contenida. Sin embargo, un documento enterrado en la caja número 137 cambiaría todo. Era un informe sobre la composición del propio teflón. Revelaba que bajo ciertas condiciones como el sobrecalentamiento de una sartén, el recubrimiento antiadherente podía liberar PFOA y otros compuestos tóxicos directamente al aire de la cocina. El horror de esta revelación fue un golpe devastador. El veneno no solo estaba en el río Ohio, no solo estaba en el agua de Parkersburg, estaba potencialmente en millones de cocinas en todo el mundo. El producto que prometía una vida más limpia y fácil, el símbolo de la modernidad que se encontraba en casi todos los hogares, era en sí mismo un caballo de Troya, un portador del químico eterno que había sido vendido a consumidores desprevenidos durante décadas. La fábrica del veneno no era solo un edificio en Virginia Occidental, estaba en todas partes. Y de repente el caso de un granjero solitario se convirtió en un problema que nos afectaba a todos, obligando a Bilot a tomar una decisión que lo enfrentaría no solo contra DuPont, sino contra toda una industria construida sobre una mentira. La batalla legal por las vacas de Wilbur Tennant había terminado. La guerra por la verdad apenas comenzaba, y el campo de batalla era ahora el torrente sanguíneo de la humanidad. El descubrimiento lo cambió todo, porque demostró que el mecanismo de exposición no se limitaba a vivir cerca de una planta química. La exposición era una consecuencia directa del uso del producto. Esto significaba que cualquier persona que hubiera cocinado con una sartén de teflón, que hubiera usado ropa impermeable o comido una pizza de una caja resistente a la grasa, podría haber estado ingiriendo pequeñas dosis de PFOA. La escala del problema se expandió exponencialmente. De una comunidad de 70,000 personas a una población global de miles de millones. Robert Bilot comprendió que para probar el daño a la comunidad de Parkersburg, primero necesitaba demostrar científicamente el vínculo entre el PFOA y las enfermedades humanas, algo que DuPont había evitado hacer públicamente durante medio siglo. Para ello, ideó una estrategia legal sin precedentes. En lugar de llevar miles de casos individuales a juicio, convenció a la Corte para que aprobara un estudio de salud masivo.
financiado por DuPont como parte de un acuerdo preliminar. Se invitaría a casi 70,000 residentes de la zona contaminada a donar sangre y proporcionar su historial médico para crear una de las bases de datos epidemiológicas más grandes jamás reunidas. Un panel de científicos independientes analizaría los datos durante años para determinar de una vez por todas qué enfermedades estaban vinculadas de manera probable a la exposición al PFOA. Fue una apuesta monumental. Si los científicos no encontraban un vínculo, todos los casos serían desestimados. Si lo encontraban, DuPont enfrentaría una avalancha de demandas que no podría detener. Durante 7 largos años el mundo esperó. 7 años en los que la gente de Parkersburg vivió en un limbo de incertidumbre. Sabiendo que tenían un químico tóxico en su sangre, pero sin saber exactamente qué les estaba haciendo. En ese tiempo, Wilbur Tennant, el hombre que inició todo, murió de cáncer. Nunca llegó a ver el resultado final de la batalla que había comenzado con tanta valentía. Y mientras los científicos trabajaban, la evidencia del encubrimiento corporativo seguía creciendo, revelando una cultura de desprecio por la vida humana que iba más allá de lo imaginable. Se descubrieron documentos que detallaban cómo 3M, el fabricante original del PF o a que se lo vendía a DuPont, había informado a DuPont de sus preocupaciones sobre la toxicidad del químico desde los años 70, recomendando que se incinerara o se manejara como residuo tóxico. En lugar de seguir esa recomendación, DuPont eligió la opción más barata: verterlo directamente al río y a vertederos sin revestimiento. La lógica corporativa era fría y brutal. El costo de la seguridad era mayor que el riesgo de ser descubierto. Y durante 50 años, esa apuesta les funcionó. Pero la ciencia no podía ser contenida para siempre. Finalmente, en 2012, el panel de científicos comenzó a publicar sus conclusiones. Y fueron devastadoras. El informe confirmó un vínculo probable entre la exposición al PFOA y 6 enfermedades graves: cáncer de riñón, cáncer testicular, enfermedad de la tiroides, colitis ulcerosa, hipertensión inducida por el embarazo y colesterol alto. La sospecha que había perseguido a la comunidad durante décadas era ahora un hecho científico probado. El veneno tenía un nombre y una lista de víctimas. Para DuPont fue un cataclismo. La puerta del dique se había roto. La compañía se enfrentó a más de 3.500 demandas individuales de las víctimas de Parkersburg. Intentaron luchar contra cada una, pero después de perder los primeros 3 juicios, con veredictos que ascendían a millones de dólares, la presión se volvió insostenible. En 2017, DuPont y su empresa derivada, Chemours, acordaron pagar más de $670 millones para resolver la mayoría de los casos pendientes. Parecía una victoria, el final de una larga y dolorosa lucha. Pero en el gran esquema de las cosas, era solo la punta de un iceberg tóxico. Lo que la batalla de Parkersburg había revelado era solo un químico, el PFOA, de una familia de miles de compuestos PFAS. ¿Qué pasaba con todos los demás? Que otras fábricas en todo el mundo estaban repitiendo la misma historia con diferentes acrónimos. La victoria de Bailot había creado una hoja de ruta para que otras comunidades lucharan, pero también había expuesto la aterradora realidad de que el problema era sistémico y global. Mientras Parkersburg celebraba su amarga victoria, otras comunidades estaban despertando a su propia pesadilla. En Hoosick Falls, Nueva York, una pequeña ciudad orgullosa de su agua pura de manantial, los residentes descubrieron que sus pozos estaban contaminados con PFOA de una fábrica local de Saint-Gobain Performance Plastics. En el estado de Michigan, la contaminación de las bases de la Fuerza Aérea por el uso de espumas contra incendios con PFAS había envenenado el agua potable de varias ciudades.
Y en Europa, Asia y Australia, historias similares comenzaron a surgir, pintando un mapa global de contaminación que seguía las huellas de la industria y el ejército. Cada nuevo punto en el mapa era otra comunidad traicionada, otra población con un legado químico no deseado en su sangre. La estrategia de la industria química también evolucionó. Frente a la creciente evidencia contra el PFOA y su primo químico, el PFOS, las empresas comenzaron a eliminarlos gradualmente, pero solo para reemplazarlos con una nueva generación de PFAS de cadena corta. Afirmaron que estos nuevos químicos, como el GenX, eran más seguros porque se eliminaban del cuerpo más rápidamente. Sin embargo, lo que no mencionaron fue que también eran persistentes en el medio ambiente, extremadamente difíciles de filtrar del agua y que los estudios en animales ya sugerían su propia lista de problemas de salud, incluidos tumores en el hígado, los riñones y el páncreas. Era el mismo juego, con una molécula ligeramente diferente. La fábrica del veneno eterno simplemente había cambiado su línea de producción. Y esta vez, el nivel de secreto era aún mayor, ya que estas nuevas sustancias químicas a menudo estaban protegidas como secretos comerciales, lo que hacía casi imposible que los científicos y reguladores independientes evaluaran su verdadero peligro. Estábamos volando a ciegas hacia una segunda ola de contaminación, armados con la dolorosa lección del pasado, pero aparentemente impotentes para detener la repetición de la historia. El verdadero horror de la situación radica en la escala geológica de nuestro error. Los plásticos pueden tardar cientos de años en descomponerse, y los residuos nucleares siguen siendo peligrosos durante milenios. Pero los químicos eternos son diferentes. El enlace carbono-flúor que les da sus propiedades milagrosas es tan fuerte que, en el entorno natural, no se degrada en absoluto. No en cientos de años, no en miles, sino potencialmente durante millones de años. Hemos creado una clase de moléculas que durarán más que la especie humana, que sobrevivirán a nuestras ciudades, nuestras civilizaciones y nuestros monumentos. Hemos dejado una cicatriz química permanente en la biosfera, un legado tóxico que contaminará a innumerables generaciones de seres vivos mucho después de que hayamos desaparecido. Esta no es una contaminación que podamos limpiar. Es una alteración fundamental de la composición química del planeta. Y mientras la atención del mundo se centraba en las batallas legales y la contaminación del agua, un frente aún más insidioso de esta crisis estaba pasando casi desapercibido: nuestra comida. Los PFAS no solo se quedan en el agua, también se bioacumulan en la cadena alimentaria. Las plantas absorben los químicos del suelo y el agua contaminados. Los animales comen esas plantas, y los depredadores, incluidos los humanos que se encuentran en la cima de la cadena alimentaria, acumulan las concentraciones más altas. Pescados de ríos y lagos contaminados, productos lácteos de vacas que pastan en campos irrigados con agua tóxica, e incluso verduras cultivadas en suelos tratados con biosólidos, lodos de depuradora que a menudo están cargados de PFAS de los desechos industriales y domésticos. Se han convertido en vehículos para transportar el veneno directamente a nuestro plato. Pero la contaminación no se detiene ahí. El empaque diseñado para proteger nuestros alimentos se convirtió en una fuente primaria de envenenamiento. Esas cajas de pizza que evitan las manchas de grasa, las bolsas de palomitas de maíz para microondas que no se queman, los envoltorios de hamburguesas que mantienen su integridad frente al aceite. Todos ellos, durante décadas, fueron tratados con PFAS para lograr esas propiedades de resistencia. El químico no se quedaba en el papel. Con el calor y el contacto con los alimentos grasos, migraba directamente a la comida que estábamos a punto de consumir. Cada bocado de comida rápida, cada tazón de palomitas de maíz
Se convertía en una pequeña dosis, un microtransporte del veneno eterno desde la fábrica hasta nuestro sistema digestivo. La ironía es brutal. En nuestra búsqueda de una alimentación más segura y cómoda, nos expusimos a un peligro mucho más profundo y persistente. Y el asalto no se limitaba a la cocina. Los químicos eternos se tejieron en la tela misma de nuestras vidas. Se encuentran en el hilo dental recubierto que se desliza fácilmente entre los dientes, liberando partículas directamente en nuestro torrente sanguíneo a través de las encías. Están en los cosméticos, envases de maquillaje, protectores solares y máscaras de pestañas waterproof que aplicamos sobre nuestra piel, el órgano más grande del cuerpo, permitiendo una absorción directa. Se esconden en las alfombras y tapicerías tratadas para resistir manchas, que se desgastan con el tiempo y liberan PFAS en el polvo doméstico que respiramos constantemente. Ropa para la lluvia, equipo de acampar, sartenes antiadherentes, productos de limpieza e incluso algunas cuerdas de guitarra. La lista es casi infinita. Nos hemos rodeado de un universo de conveniencia tóxica, construyendo un capullo de productos milagrosos que en silencio nos han estado envenenando. El sistema que permitió esta infiltración total no fue un accidente, fue un diseño. Para comprender por qué miles de estos químicos pudieron inundar el mercado global sin pruebas de seguridad adecuadas, tenemos que mirar la arquitectura de la regulación misma, especialmente en Estados Unidos, donde nació esta industria. La Ley de Control de Sustancias Tóxicas de 1976, la legislación principal que se suponía debía proteger al público de los productos químicos peligrosos, tenía un defecto fatal y deliberado. Cuando la ley entró en vigor, eximió a más de 60,000 productos químicos que ya estaban en el mercado de cualquier nueva revisión de seguridad. Fueron abuelados, considerados seguros simplemente porque ya existían. El PFOA y el PFOS estaban entre ellos. El sistema no exigía que las empresas demostraran que un químico era seguro antes de venderlo. En cambio, la carga de la prueba recaía sobre la Agencia de Protección Ambiental EPA, que tenía que demostrar que un químico presentaba un riesgo irrazonable para poder regularlo. Para hacer esto, la EPA necesitaba datos, y los únicos que tenían los datos eran las propias empresas químicas que, como demostró el caso de DuPont, estaban más que dispuestas a ocultar cualquier evidencia incriminatoria. Era un círculo vicioso perfectamente diseñado para favorecer a la industria. La puerta estaba abierta de par en par, y las corporaciones químicas no dudaron en atravesarla, liberando una avalancha de nuevos compuestos PFAS en el mercado, cada uno ligeramente diferente al anterior, cada uno sin ser probado y cada uno protegido por un sistema regulatorio que estaba, en efecto, paralizado. A esta falla sistémica se le suma el inmenso poder político de la industria química. Grupos de presión como el Consejo Americano de Química han gastado cientos de millones de dólares a lo largo de las décadas para influir en la legislación, financiar campañas de políticos amigos de la industria y librar feroces campañas de relaciones públicas para sembrar dudas sobre la ciencia que vincula sus productos con enfermedades. Crearon sus propios institutos de investigación para producir estudios que convenientemente encontraban que sus químicos eran seguros, confundiendo al público y dando a los legisladores una excusa para la inacción. Utilizaron las mismas tácticas que la industria del tabaco décadas antes: negar, ofuscar y retrasar. Además, el fenómeno de la puerta giratoria aseguró que los reguladores y los regulados fueran a menudo las mismas personas. Abogados y ejecutivos de alto nivel de empresas como DuPont dejaban sus puestos corporativos para ocupar cargos importantes en la EPA o en comités del Congreso,
solo para regresar a la industria privada unos años después, con un conocimiento invaluable sobre cómo funciona el sistema desde adentro. Los guardianes no solo habían dejado entrar al zorro en el gallinero, le habían dado las llaves y el código de la alarma. Esta captura regulatoria explica por qué, incluso después de que las revelaciones de Robert Bilott salieran a la luz y la ciencia fuera irrefutable, la respuesta del gobierno fue tan lenta y débil. Durante años, la EPA se negó a establecer un límite federal de cumplimiento obligatorio para los PFAS en el agua potable, emitiendo en su lugar un aviso de salud no vinculante que los estados eran libres de ignorar. Era una recomendación, no una ley. Permitieron que el veneno siguiera fluyendo. Las comunidades, al darse cuenta de que no podían esperar la protección de sus propios gobiernos, tuvieron que tomar el asunto en sus propias manos. Surgió una nueva ola de activismo, liderada no por políticos o científicos, sino por maestros, bomberos, madres y granjeros. Gente común que se vio obligada a convertirse en experta en toxicología y derecho ambiental para proteger a sus familias. Personas como Sandy Wynn Stelt, una residente de Michigan, cuya casa estaba directamente al otro lado de la calle de un vertedero de la empresa de calzado Wolverine Worldwide. Durante años, la compañía había desechado lodos de cuero tratados con Scotchgard, el producto de 3M, contaminando masivamente el acuífero local. El esposo de Sandy murió de cáncer de hígado, y ella misma fue diagnosticada con cáncer de tiroides. Sus análisis de sangre revelaron algunos de los niveles más altos de PFAS jamás registrados en un ser humano, 750 veces el promedio nacional. Su cuerpo se había convertido en un depósito tóxico. Estas historias se multiplicaron por todo el país y el mundo, formando un coro de voces que exigían justicia y que ya no podían ser ignoradas. Pero mientras la atención se centraba en los contaminadores corporativos como DuPont y 3M, una verdad aún más grande y más incómoda comenzó a emerger, una que implicaba a una de las instituciones más poderosas del planeta. Se descubrió que el mayor usuario y, en consecuencia, uno de los mayores contaminadores de PFAS del mundo no era una corporación, sino el propio ejército de los Estados Unidos. Durante más de 50 años, el Departamento de Defensa había utilizado una espuma contra incendios de alto rendimiento llamada AFFF, espuma acuosa formadora de película, para combatir incendios de combustible de aviones. Esta espuma, fabricada por 3M y otras compañías, contenía concentraciones masivas de PF, OS y PFOA. Era increíblemente efectiva, capaz de apagar un infierno de combustible en segundos, pero cada vez que se usaba, ya sea en un accidente real o, mucho más comúnmente, en ejercicios de entrenamiento de rutina, liberaba enormes cantidades de químicos eternos directamente en el medio ambiente. En cientos de bases militares en Estados Unidos y en todo el mundo, los bomberos rociaban esta espuma tóxica sobre aviones en llamas simuladas, una y otra vez, durante décadas. La espuma se filtraba en el suelo, contaminando las aguas subterráneas y los pozos de agua potable no solo dentro de las bases, sino también en las comunidades circundantes. Los soldados, sus familias y los civiles que vivían cerca de estas instalaciones bebían agua cargada de PFAS sin saberlo. Lo que hace que esta revelación sea tan profundamente perturbadora es que, al igual que DuPont, el ejército sabía de los peligros. Documentos internos del Pentágono desclasificados años después mostraron que los investigadores de la Fuerza Aérea y la Marina estaban al tanto de la toxicidad de la espuma AFFF desde la década de 1970. Sabían que era venenosa para los peces, que se acumulaba en los animales y que representaba un riesgo para la salud humana. Sin embargo, continuaron usándola y exigiendo su uso en sus especificaciones militares,
priorizando el rendimiento del producto sobre la seguridad de su propio personal y del público. El gobierno que se suponía debía proteger a sus ciudadanos se había convertido en un agente activo en su envenenamiento. La escala de esta contaminación militar es difícil de comprender. Se han identificado más de 700 sitios militares, activos y cerrados, con contaminación por PFAS conocida o sospechada solo en los Estados Unidos. Desde bases de la Fuerza Aérea en Arizona hasta astilleros navales en Virginia, el legado tóxico del ejército ha creado focos de contaminación tan intensos que empequeñecen muchos de los sitios industriales. Y durante años, el Departamento de Defensa luchó activamente contra los intentos de la EPA de regular los químicos y se resistió a los esfuerzos de los estados para limpiar los sitios contaminados, a menudo invocando la inmunidad soberana para evitar la responsabilidad. Estaban por encima de la ley. La imagen que emerge es la de una catástrofe con múltiples frentes. Por un lado, una industria química que operaba con un secreto mortal, maximizando las ganancias a expensas de la salud pública. Por otro lado, un gobierno que no solo falló en su deber de regular a esa industria, sino que se convirtió en uno de los peores infractores. Y atrapados en el medio, millones de ciudadanos comunes, bebiendo el agua, comiendo la comida y respirando el aire, llevando una carga tóxica en sus cuerpos de la que nunca podrán deshacerse. A medida que la conciencia pública crecía, la presión para encontrar una solución se intensificó. Si no podemos eliminar estos químicos del medio ambiente, podemos al menos eliminarlos de nuestra agua potable. La respuesta es sí, pero a un costo astronómico. Tecnologías como la ósmosis inversa y la filtración con carbón activado pueden eliminar eficazmente los PFAS del agua, pero requieren la construcción de instalaciones de tratamiento de miles de millones de dólares, y su mantenimiento es un gasto perpetuo. Y luego surge la pregunta más difícil: ¿qué hacer con el material filtrado? El carbón activado, una vez saturado con PFAS, se convierte en un residuo tóxico que debe ser eliminado. Si se entierra en un vertedero, los químicos pueden volver a filtrarse al medio ambiente. Si se incinera, se requiere una temperatura extremadamente alta para romper el enlace carbono-flúor. Y si no se hace correctamente, puede liberar subproductos aún más tóxicos al aire. Hemos creado un problema que desafía nuestras soluciones. Un veneno tan perfecto que incluso su eliminación es peligrosa. Mientras la sociedad luchaba con estas preguntas sin respuesta, los científicos en los laboratorios de todo el mundo corrían para comprender el alcance total del daño que estos químicos estaban causando dentro del cuerpo humano. Descubrieron que los PFAS son disruptores endócrinos, lo que significa que pueden imitar o interferir con las hormonas que regulan casi todas las funciones corporales, desde el metabolismo hasta la reproducción y el desarrollo cerebral. Esto podría explicar por qué la exposición a los PFAS se ha relacionado con una gama tan amplia de problemas de salud. No atacan una sola cosa. Desregulan el sistema operativo fundamental del cuerpo. Quizás la revelación más alarmante fue su impacto en el sistema inmunológico. Múltiples estudios demostraron que la exposición a los PFAS, incluso a niveles bajos, podía suprimir la capacidad del cuerpo para producir anticuerpos en respuesta a las vacunas. Los niños con niveles más altos de PFAS en la sangre mostraban una respuesta reducida a las vacunas contra el tétanos y la difteria, dejándolos más vulnerables a estas enfermedades. La implicación era escalofriante. En un mundo que depende de las vacunas para controlar las pandemias, habíamos permitido que un contaminante invisible comprometiera una de las herramientas más importantes de la salud pública. Y mientras estos descubrimientos se acumulaban, una pregunta persistía en la mente de todos los que seguían la crisis.
Si las grandes empresas químicas y el ejército estaban pagando ahora miles de millones en acuerdos y costos de limpieza, ¿por qué la producción y el uso de la gran familia de los PFAS no se había prohibido por completo? La respuesta revela la última y quizás más cínica capa de este escándalo. Los químicos eternos no son solo ingredientes en sartenes y espumas contra incendios. Son componentes críticos en casi todas las industrias de alta tecnología que definen el mundo moderno. Se utilizan en la fabricación de semiconductores, los chips que alimentan nuestros teléfonos inteligentes y computadoras. Son esenciales en la producción de baterías de vehículos eléctricos y paneles solares. Forman parte de dispositivos médicos que salvan vidas, como los catéteres y los injertos quirúrgicos. La industria argumentó con cierto éxito que prohibir toda la clase de PFAS paralizaría la economía global y detendría el progreso tecnológico, incluido el progreso hacia una economía verde. Habían integrado su veneno tan profundamente en el tejido de nuestra sociedad que ahora afirmaban que no podíamos vivir sin él. Nos habían hecho adictos a nuestra propia destrucción, presentando un falso dilema. O aceptan nuestra contaminación, o renuncian a la modernidad. Era el chantaje definitivo. La jugada final de una industria que había demostrado una y otra vez que no se detendría ante nada para proteger sus productos. La fábrica del veneno eterno no solo había contaminado nuestros cuerpos y nuestro planeta, había contaminado la propia noción de progreso. Y esta es quizás la mentira más peligrosa de todas, porque transforma un crimen de negligencia y codicia en una necesidad inevitable. Pero mientras los lobistas de la industria química susurraban este chantaje en los oídos de los legisladores, en laboratorios universitarios y en las incubadoras de startups de todo el mundo, una silenciosa contrarrevolución ya estaba en marcha. Científicos e ingenieros, horrorizados por el legado tóxico de los PFAS, comenzaron a buscar el santo grial. Alternativas seguras que pudieran replicar las extraordinarias propiedades de los químicos eternos sin su persistencia mortal. El desafío es hercúleo. La misma estabilidad del enlace carbono-flúor que hace que los PFAS sean tan peligrosos es lo que los hace tan increíblemente útiles, capaces de soportar calor extremo, productos químicos agresivos y fricción constante. Encontrar un reemplazo para un solo uso, como el recubrimiento de una caja de pizza, es relativamente sencillo. Se pueden usar biopolímeros o ceras vegetales, pero reemplazar los PFAS en el aislamiento de un cable de emisión crítica dentro de un satélite o en la membrana de una celda de combustible de hidrógeno es un problema de un orden de magnitud completamente diferente. Es una batalla que se libra a nivel molecular, un intento de deconstruir la magia del veneno y reconstruirla de una manera que no nos condene. La industria incumbente, por supuesto, no se ha quedado de brazos cruzados. Han invertido millones no solo en cabildeo, sino en una campaña para redefinir el problema. Argumentan que no todos los PFAS son iguales, que es injusto agrupar a los miles de compuestos en una sola categoría. Insisten en que ciertos polímeros, los bloques de construcción de plásticos como el teflón, son moléculas demasiado grandes para ser absorbidas por el cuerpo y, por lo tanto, son de baja preocupación. Pero esta es una verdad a medias peligrosamente engañosa. Ignora el hecho de que la producción de estos polímeros a menudo requiere el uso y la liberación de PFAS más pequeños y peligrosos como el PFOA o el GenX. Ignora que estos productos pueden degradarse con el tiempo, liberando sus componentes tóxicos. E ignora la contaminación masiva creada al final de su ciclo de vida. Es una cortina de humo diseñada para dividir a los reguladores y retrasar la acción.
permitiendo que la fábrica continúe operando bajo un nuevo disfraz de responsabilidad. En esta guerra química silenciosa, la Unión Europea se ha convertido en el principal campo de batalla. En 2023, 5 países europeos, liderados por Alemania y los Países Bajos, propusieron algo que en Estados Unidos parecía impensable: una prohibición casi total de la producción, el uso y la importación de todos los PFAS como una sola clase, con contadas excepciones para usos verdaderamente esenciales donde no existen alternativas. Fue la declaración de guerra más audaz hasta la fecha contra la industria del veneno eterno. La propuesta desencadenó la campaña de cabildeo más grande que Bruselas haya visto jamás. Un ejército de lobistas descendió sobre la capital europea, argumentando que la prohibición devastaría la economía, ahogaría la innovación y pondría en peligro la transición verde de Europa. Afirmaron que los coches eléctricos no podrían fabricarse, que las turbinas eólicas dejarían de girar y que la producción de medicamentos se detendría. Pintaron un cuadro apocalíptico de un continente devuelto a la edad oscura tecnológica, todo en nombre de una precaución exagerada. Lo que no mencionaron fueron los costos ocultos que sus productos ya estaban imponiendo a la sociedad europea, estimados en decenas de miles de millones de euros anuales en gastos de atención médica y remediación ambiental. No hablaron de las zonas de sacrificio, como la región del Véneto en Italia, donde la contaminación de una fábrica de Miteni envenenó el agua potable de cientos de miles de personas, provocando un aumento de las enfermedades y una crisis de salud pública que durará generaciones. La lucha en Europa se convirtió en un microcosmos de la lucha global. Un enfrentamiento directo entre las ganancias a corto plazo de una industria y la salud a largo plazo de 450 millones de ciudadanos. El resultado de esta batalla determinará si la humanidad puede finalmente aprender a liberarse de su dependencia de estos químicos, o si la fábrica del veneno eterno ha logrado incrustarse tan profundamente en el ADN de nuestra economía que extirparla es ahora imposible. Pero para entender verdaderamente la profundidad de la traición, debemos alejarnos de los pasillos del poder y regresar a los lugares donde se fabricó el veneno. Debemos escuchar las historias de aquellos que trabajaron dentro de la máquina, los hombres y mujeres que con sus propias manos mezclaron los químicos que ahora fluyen por nuestras venas. Durante años sus voces fueron silenciadas, sus preocupaciones desestimadas, sus enfermedades convenientemente atribuidas a otros factores. Eran los soldados de primera línea y también las primeras víctimas. En las fábricas de DuPont en Virginia Occidental o en las plantas de 3M en Minnesota y Alabama, los trabajadores manejaban polvos de PF o AIPF o S con una protección mínima, a menudo sin saber la verdadera naturaleza de lo que estaban tocando. El polvo blanco, fino como el talco, cubría sus ropas, su piel, el aire que respiraban. Se lo llevaban a casa en sus botas y monos, exponiendo inadvertidamente a sus familias. La cultura interna de estas empresas era una mezcla de orgullo paternalista y secreto al estilo de la Guerra Fría. La compañía era la familia. Proporcionaba buenos salarios, seguridad laboral y un sentido de propósito. A cambio exigía una lealtad incondicional y, sobre todo, silencio. Los trabajadores que comenzaban a hacer preguntas, que notaban que sus colegas enfermaban a un ritmo alarmante, que conectaban los puntos entre los extraños síntomas que experimentaban y los químicos con los que trabajaban, aprendían rápidamente a mantener la boca cerrada. Los que hablaban eran etiquetados como alborotadores, marginados o despedidos. Era un sistema diseñado para aplastar la disidencia. Tomemos la historia de un químico
que llamaremos John, que trabajó en la investigación de 3M en la década de 1990. Su trabajo era estudiar cómo se comportaban los compuestos de PFAS en la sangre. Lo que descubrió en sus experimentos con monos lo dejó horrorizado. Los químicos no solo se acumulaban a un ritmo aterrador, sino que parecían atacar el sistema inmunológico y el hígado con una eficiencia brutal. Cuando presentó sus hallazgos a sus superiores, la respuesta fue gélida. Le dijeron que sus datos eran anómalos, que debía revisar su metodología. Le quitaron el proyecto y lo reasignaron a un trabajo sin importancia. Sus cuadernos de laboratorio desaparecieron. Vio cómo la maquinaria corporativa en tiempo real borraba una verdad inconveniente. Vivió durante años con el peso de ese conocimiento, viendo cómo los productos que él sabía que eran peligrosos se comercializaban como seguros y milagrosos. Su intento de ser un científico se había topado con un muro de negación corporativa. Su voz se convirtió en un grito en un vacío. Estas historias no son únicas. Son un patrón que se repite en toda la industria. Y revelan que el encubrimiento no fue solo una decisión tomada en una sala de juntas por un puñado de ejecutivos. Requirió la complicidad activa o pasiva de cientos de gerentes, abogados y científicos de nivel medio que optaron por seguir órdenes, por proteger sus carreras, por mirar hacia otro lado. Fue una falla moral en cascada, una cultura de silencio que permitió que el veneno fluyera sin control durante medio siglo. Mientras las batallas legales y regulatorias continúan, una nueva y aterradora frontera científica está comenzando a abrirse: el impacto de los PFAS en el cerebro. Durante mucho tiempo, la investigación se centró en el cáncer y las enfermedades de los órganos. Pero evidencia emergente sugiere que la exposición a los químicos eternos, especialmente durante el desarrollo fetal y la primera infancia, puede alterar fundamentalmente la arquitectura del cerebro en desarrollo. Estudios en animales han vinculado la exposición a los PFAS con cambios de comportamiento, como la hiperactividad y la ansiedad. Y estudios epidemiológicos en humanos han encontrado correlaciones preocupantes entre los niveles de PFAS en la sangre de las madres durante el embarazo y un mayor riesgo de TDAH y trastornos del espectro autista en sus hijos. La idea de que este contaminante omnipresente podría estar afectando no solo nuestra salud física, sino también nuestra cognición, nuestro comportamiento y nuestra propia identidad neurológica, es quizás la faceta más inquietante de esta crisis. Ya no se trata solo de los órganos que podemos extirpar o tratar. Se trata de la esencia misma de quienes somos. Hemos permitido que una sustancia extraña, una creación artificial, cruce la barrera hematoencefálica y potencialmente reescriba el software de la próxima generación. La fábrica del veneno eterno no solo produce toxinas para el cuerpo, podría estar fabricando fantasmas en la mente. Esta posibilidad añade una urgencia desesperada a la búsqueda de rendición de cuentas. En 2023, la compañía 3M, el creador original de muchos de los PFAS más notorios, llegó a un acuerdo monumental, aceptando pagar más de $10,000 millones para ayudar a las ciudades y pueblos de Estados Unidos a limpiar sus suministros de agua potable contaminados. Fue uno de los acuerdos de salud ambiental más grandes de la historia. Poco después, DuPont, Chemours y Corteva siguieron con un acuerdo de más de $1,000 millones propio. En la superficie parecían victorias masivas, un reconocimiento tardío de su culpabilidad. Pero los abogados y activistas que habían luchado durante décadas sabían que era una fracción de lo que se necesitaría. El costo total de la limpieza solo en los Estados Unidos se estima en cientos de miles de millones, quizás incluso billones. Los acuerdos, aunque enormes, eran en realidad un descuento estratégico.
una forma de que las empresas limitaran su responsabilidad futura y evitaran la agonía de miles de juicios individuales. Compraron una paz precaria, pero no resolvieron el problema subyacente. Y había una trampa diabólica oculta en la letra pequeña de muchos de estos acuerdos. Exigían que las ciudades y los proveedores de agua renunciaran a su derecho a demandar a las empresas en el futuro, incluso si se descubrían nuevos problemas de salud o si los costos de limpieza resultaban ser mucho más altos de lo previsto. Estaban pidiendo a las víctimas que firmaran un cheque en blanco a sus envenenadores, a cambio de un pago inicial que apenas cubría el costo de la primera curita en una herida abierta. La lucha por la justicia se transformó en una negociación amarga sobre cuánto valía un futuro envenenado. En medio de este complejo panorama legal y científico, el costo humano continúa acumulándose, no en estadísticas abstractas, sino en vidas individuales destrozadas por la indiferencia corporativa. En Fayetteville, Carolina del Norte, hogar de una planta de Chemours que durante décadas liberó PFAS de nueva generación como el Gen X directamente en el río Cape Fear, la fuente de agua potable para 300,000 personas. La comunidad vive en un estado de miedo constante. Cada diagnóstico de cáncer, cada enfermedad autoinmune, cada niño nacido con un problema de salud inexplicable es visto a través del prisma de la contaminación. Los residentes se han convertido en toxicólogos aficionados, estudiando sus propios análisis de sangre, comparando sus niveles de Gen X con los de sus vecinos, tratando de encontrar patrones en la tragedia. La confianza en las instituciones que se suponía debían protegerlos. La compañía, el Estado, el gobierno federal se ha evaporado, reemplazada por una mezcla de rabia y resignación. Han aprendido la lección más dura de todas, que en la ecuación del progreso moderno sus vidas fueron consideradas un costo aceptable. La historia del escándalo de los PFAS es, en última instancia, una historia de poder. El poder de una molécula para resistir la decadencia. El poder de una corporación para ocultar la verdad y el poder de un sistema para priorizar las ganancias sobre las personas. Pero también es una historia sobre el poder de la resistencia. El poder de un granjero obstinado para negarse a ser silenciado. El poder de un abogado meticuloso para desenterrar un secreto enterrado y el poder de las comunidades para unirse y luchar por su derecho fundamental a un aire y agua limpios. La batalla está lejos de terminar. Mientras hablamos, nuevas plumas de contaminación por PFAS se están descubriendo en todo el mundo. La industria continúa innovando, creando nuevos compuestos fluorados en un intento de mantenerse un paso por delante de la regulación. Y en nuestros cuerpos el legado de un siglo de contaminación persiste, una cuenta química que se transmite de madre a hijo. Hemos llegado a una encrucijada. El conocimiento del veneno ya no está oculto, está a la vista de todos. La pregunta que enfrentamos ahora es si este conocimiento se traducirá en una acción significativa. Exigiremos una reescritura fundamental de las leyes que permiten que los productos químicos peligrosos inunden nuestro mercado. Invertiremos en la ciencia y la innovación necesarias para encontrar alternativas seguras. Y obligaremos a los contaminadores a pagar el costo total de la limpieza del desastre que crearon, sin importar el precio, o sucumbiremos a la inercia, a la conveniencia, al chantaje de que no podemos tener modernidad sin veneno. La respuesta determinará si la historia de los químicos eternos se convierte en una advertencia a la que finalmente hicimos caso, o en el epitafio de una civilización que, a sabiendas, eligió envenenarse a sí misma. El legado que corre por tus venas en este momento aún se está escribiendo, y la tinta con la que se escribe no es otra que el agua que bebemos mañana.
Esa agua ahora se analiza en laboratorios que se asemejan a prisiones de máxima seguridad para moléculas. En su interior, los científicos ya no buscan crear, sino destruir. Le declaran la guerra a un enemigo que ellos mismos diseñaron, empleando una fuerza que roza la ciencia ficción. En cámaras de acero selladas someten el agua contaminada a la furia del plasma, generando rayos de energía a temperaturas más altas que la superficie del Sol para romper el enlace carbono-flúor. En otros, utilizan reactores de oxidación supercrítica, aplicando una presión y un calor tan inmensos que el agua deja de ser líquida o gaseosa para convertirse en un cuarto estado de la materia, un fluido supercrítico con el poder de desgarrar los químicos eternos. Es un acto de brutalidad termodinámica, una confesión de que la única forma de deshacer nuestra creación más persistente es con una violencia elemental. Pero cada uno de estos métodos es increíblemente caro. Consume cantidades masivas de energía y, lo que es más preocupante, es imperfecto. La destrucción de un PFAS puede generar otros compuestos fluorados más pequeños y desconocidos, subproductos cuya toxicidad aún no comprendemos. Estamos desmantelando una bomba molecular sin saber si las piezas que quedan son inertes o metralla radioactiva. Y mientras la ciencia de la destrucción avanza a paso de tortuga, la ciencia del diagnóstico se ha vuelto terriblemente eficiente, llevando el escándalo global a la intimidad de un consultorio médico. Imagina a una mujer, llamémosla Elena, sentada frente a su doctor en una pequeña ciudad de Colorado, cerca de una base de la Fuerza Aérea. Tiene 2 hijos pequeños. Durante meses ha leído las noticias sobre la contaminación del pozo de su comunidad. Ha asistido a reuniones municipales llenas de ira y ha bebido agua embotellada con una devoción casi religiosa. Pero la pregunta que la carcome no es sobre el futuro, sino sobre el pasado. ¿Cuántos años estuvieron bebiendo el veneno sin saberlo? Decide hacerse la prueba. Ella y sus hijos extienden sus brazos. Ven cómo la enfermera llena varios viales con su sangre. La misma sangre que los conecta. La misma sangre que ahora sospechan que está contaminada. La espera de 2 semanas es una agonía silenciosa. Cuando llega el informe, es una hoja de papel llena de acrónimos y números que no tienen sentido, pero que lo cambian todo. PFOA, 15,2 nanogramos por mililitro. PFOS, 22,8. PFHXS, 18,1. Una docena de otros compuestos listados debajo. Su médico, un hombre amable y bien intencionado, mira los resultados con una expresión de impotencia estudiada. Le explica que los niveles de sus hijos son más altos que el promedio nacional. Le dice que sí, que algunos estudios vinculan estos químicos con ciertos problemas de salud. Le aconseja que siga usando filtros de agua y que evite las alfombras resistentes a las manchas. Pero a la pregunta que Elena realmente le hace, la que grita desde el fondo de su pánico de madre, no tiene respuesta. ¿Qué significa esto para su futuro? ¿Se enfermarán? El médico solo puede encogerse de hombros. No hay tratamiento. No hay forma de eliminar los químicos de sus cuerpos. No hay forma de predecir quién se enfermará y quién no. El conocimiento se convierte en una nueva forma de tortura. Elena ahora ve a sus hijos no solo como niños, sino como archivos biológicos andantes de la contaminación de su ciudad. Cada tos, cada fiebre, cada informe escolar sobre falta de concentración se convierte en una fuente de terror. ¿Es solo una infancia normal o es el químico eterno haciendo su trabajo silencioso? Se ha convertido en una guardiana de un veneno que vive dentro de las personas que más ama. Una prisionera de la incertidumbre que la industria y el gobierno crearon.
Esta parálisis informada es el estado en el que viven millones de personas en cientos de comunidades afectadas. Saben que están contaminados, pero no pueden hacer nada al respecto. Y mientras luchan con esta carga personal, descubren que el veneno tiene otras formas de destruir sus vidas. Cuando Elena, considerando la posibilidad de mudarse para proteger a sus hijos de una mayor exposición, contacta a un agente de bienes raíces, la conversación es breve y brutal. El valor de su casa, la mayor inversión de su vida, se ha desplomado. Nadie quiere comprar una propiedad en una zona con un aviso de contaminación del agua. Está atrapada. El sueño americano de ser dueña de su propia casa se ha convertido en una jaula tóxica, una deuda financiera atada a una sentencia biológica. La fábrica del veneno eterno no solo te enferma, te empobrece, te inmoviliza, te roba el futuro de todas las formas posibles. En su desesperación, Elena se une a un grupo en línea de activistas comunitarios de todo el país. Comparte su historia y lee cientos de otras, un eco de su propio dolor que se extiende desde Michigan hasta Carolina del Norte, desde Nueva York hasta California. Se da cuenta de que su tragedia no es aislada, es un patrón. Pero una noche en ese foro aparece algo diferente. No es otra historia de enfermedad o una petición para firmar. Es una publicación de un usuario anónimo con el título «Lo están haciendo de nuevo». Adjunto hay un archivo protegido por contraseña. La contraseña es Parkersburg. Dentro hay un documento de 42 páginas. No es un memorando amarillento de los años 70. Es una presentación de PowerPoint, con el logo de una importante corporación química y una fecha de hace apenas 6 meses. El título de la presentación es Estrategia de Mercado y Comunicaciones para el compuesto fluorado de siguiente generación F51. Lo que Elena lee a continuación le hiela la sangre. Diapositiva tras diapositiva, el documento detalla un plan para lanzar un nuevo sustituto de PFAS, diseñado para el envasado de alimentos y la electrónica. Pero la parte más escalofriante es la sección sobre gestión regulatoria y de percepción. El plan describe cómo el compuesto ha sido diseñado para eludir las pruebas regulatorias existentes. Habla de financiar estudios en universidades amigas para generar datos favorables antes del lanzamiento. Y luego en la diapositiva 28, bajo el título Mensajes clave para el público, Elena lee una frase que parece arrancada directamente del manual de DuPont de hace 50 años. Enfatizar la ausencia de PF, OIPF o S. Posicionar el F51 como una solución sostenible. Evitar el término persistente. Usar extremadamente estable en su lugar. No era una teoría de la conspiración, era un plan de negocios. La fábrica no solo no se había detenido, sino que había aprendido de sus errores, no para ser más segura, sino para ser más astuta en su engaño. Estaban aplicando un nuevo barniz de marketing verde a un nuevo tipo de veneno eterno, preparándose para liberar otro fantasma en el mundo. Mientras la gente como Elena todavía estaba luchando contra los demonios del último. El documento es una hoja de ruta para el próximo desastre. Y ella, una víctima del anterior, es una de las pocas personas en el mundo que lo ha visto. De repente, su lucha deja de ser sobre su familia o su casa. Se da cuenta de que está presenciando el prólogo del próximo capítulo de esta saga tóxica. Pero lo que la empuja al borde del abismo es la última diapositiva. Una lista de mercados de prueba iniciales. Y allí, en el tercer punto, ve el nombre de una pequeña ciudad en un estado vecino. Una comunidad que obtiene su agua de un acuífero vulnerable. Una ciudad que no tiene idea de que está a punto de convertirse en el próximo laboratorio humano.
En ese momento, Elena comprende que saberlo no es suficiente. El silencio, la pasividad, la aceptación impotente de su propio envenenamiento es exactamente lo que la corporación esperaba de ella. La verdadera batalla no era contra el químico en su sangre, sino contra la máquina que seguía produciéndolo. La pregunta que la consumía ya no era ¿nos enfermaremos?, sino una mucho más peligrosa y activa. ¿Cómo los detenemos? La presentación filtrada se convierte en una bomba de tiempo. Elena y el pequeño grupo de activistas se enfrentan a un dilema aterrador. Si lo hacen público, la corporación usará su ejército de abogados para desacreditarlos, enterrarlos en demandas por robo de propiedad intelectual y asegurarse de que el documento sea desestimado como un engaño. Si lo entregan a las agencias reguladoras, temen que la puerta giratoria asegure que el documento simplemente se pierda en la burocracia, alertando a la compañía sin detenerla. Deciden que necesitan más pruebas, algo que conecte el plan en el PowerPoint con el mundo real. El usuario anónimo que filtró el documento ha desaparecido, su cuenta eliminada, pero dejó una pista. Una referencia críptica en su mensaje original a un proyecto de eliminación de residuos cerca de la ciudad piloto de pruebas. Utilizando mapas de dominio público y registros de permisos ambientales, el grupo comienza a investigar. Descubren que una empresa de gestión de residuos, una subsidiaria de la gran corporación química, obtuvo recientemente un permiso para esparcir biosólidos industriales en campos de cultivo como fertilizante, a pocos kilómetros río arriba de las tomas de agua potable de la ciudad objetivo. Los biosólidos son un eufemismo conocido para los lodos de depuradora, un vehículo común para la contaminación por PFAS. El permiso fue aprobado rápidamente y con poca supervisión pública. Es la pistola humeante. El plan no es solo teórico. La infraestructura para la contaminación ya se está implementando. Mientras tanto, en un frente completamente diferente, la guerra científica contra los PFAS da un giro inesperado. Un equipo de microbiólogos de una pequeña universidad europea, estudiando bacterias en suelos altamente contaminados cerca de una fábrica de productos químicos en Bélgica, aísla una cepa de microbio que parece estar haciendo lo imposible. En condiciones de laboratorio muy específicas, estas bacterias parecen ser capaces de romper el enlace carbono-flúor. No lo hacen rápidamente ni de manera eficiente, pero lo hacen. Es el primer indicio de que la propia naturaleza, después de casi un siglo de asalto químico, podría estar comenzando a desarrollar una respuesta. La noticia se extiende como la pólvora por la comunidad científica. Es un rayo de esperanza en un campo dominado por el pesimismo. Podría ser la clave para la bioremediación, para limpiar sitios contaminados utilizando organismos vivos en lugar de fuerza bruta. Pero también despierta el interés de las mismas corporaciones que crearon el problema. Si este microbio puede ser patentado, controlado y convertido en un producto, podría valer billones. El equipo de investigación se encuentra de repente bajo una inmensa presión. Reciben ofertas de financiación de las grandes compañías químicas, visitas de abogados, de patentes y solicitudes de muestras de laboratorios de todo el mundo. La bacteria que podría ser la salvación del planeta se convierte instantáneamente en un producto codiciado. El próximo campo de batalla en la guerra por el control del legado de los PFAS. La científica principal del proyecto, una mujer llamada Dra. Anja Larsen, se vuelve ferozmente protectora de su descubrimiento. Teme que si la tecnología cae en las manos equivocadas, se convertirá en otra herramienta de ganancias, utilizada selectivamente para limpiar los desastres de quienes puedan pagarlo, mientras que el resto del mundo sigue envenenado.
podría convertirse en una indulgencia para contaminar. Las empresas podrían argumentar que no importa si liberan PFAS, porque ahora existe una forma de limpiarlos, perpetuando el ciclo de producción. En una carrera contra el tiempo, ella y su equipo deciden hacer algo radical. Publican la secuencia genómica completa de la bacteria en una base de datos de código abierto, haciéndola libremente accesible para cualquier científico, en cualquier lugar. Es un acto de rebelión científica, un intento de democratizar la solución y evitar que sea secuestrada por los intereses corporativos. La industria química responde con furia, acusándolos de irresponsabilidad y de violar las normas de propiedad intelectual. Pero es demasiado tarde. El genio ha salido de la botella. La noticia de la bacteria come PFAS y la filtración del plan F51 comienzan a converger, creando una tormenta perfecta. Mientras Elena y su grupo se preparan para viajar a la ciudad piloto para advertir a los residentes, armados con la presentación de PowerPoint y los registros de permisos, los medios de comunicación comienzan a interesarse por la historia de la doctora Larsen. Un periodista de investigación, al conectar los puntos entre la nueva bacteria y la industria que la quiere controlar, se topa con el nombre de la misma corporación que aparece en el documento filtrado de Elena. El periodista, sin saber nada sobre el plan F51, comienza a investigar las otras actividades de la compañía, incluida su nueva filial de gestión de residuos. El escenario está listo para una colisión. Por un lado, un grupo de ciudadanos activistas con pruebas de un encubrimiento en tiempo real. Por otro, una comunidad científica enardecida por un posible avance y la lucha por su control. Y en el centro, una corporación multinacional que está a punto de ser expuesta desde dos frentes completamente inesperados. Pero la corporación tiene un as más bajo la manga. Se enteran de la inminente exposición no a través de los medios, sino a través de sus propios contactos dentro del gobierno. La noche antes de que Elena y su grupo planeen presentar sus hallazgos en una reunión del ayuntamiento en la ciudad objetivo, reciben una orden de cese y desistimiento de un bufete de abogados de Washington, D.C., acusándolos de conspiración, espionaje corporativo y amenaza a la seguridad nacional, alegando que el compuesto F51 tiene aplicaciones críticas de defensa. El documento filtrado ahora no es solo propiedad robada, es un secreto de Estado.